Es un gusto estar aquí esta mañana y hoy va a suceder algo extraordinario, nunca antes visto, porque por primera vez en la historia voy a dar un mensaje que nadie de los que está aquí necesita. Y es que voy a hablar de dejar de quejarse. ¿Ok? Entonces puede tomar notas, puede grabarlo, puede después verlo en el YouTube, pero para que lo comparta con alguien que seguramente usted conoce, a alguien que sí lo necesita, ¿ok? La queja es una reclamación en disgusto por alguna circunstancia que la persona percibe como negativa, como agresiva, como que va en contra de sus intereses. Y muchas organizaciones inclusive tienen departamentos de quejas con la finalidad de conocerlas, obviamente las correctas, las escuchan, tratan de resolverlas y tratan de mejorar en esa área, ¿no? Una persona llegó al departamento de quejas y les dijo: me vengo a quejar de que en esta organización nadie me hace caso. Siguiente. Desde luego que hay quejas justificadas, claro que sí, pero el problema con la queja es que se vuelve una costumbre y después se vuelve una adicción. Y esto empieza a crear problemas para la persona quejosa, problemas de tipo emocional, y empieza a crear raíces de amargura también. Y esas raíces de amargura van penetrando cada vez más profundo, causando sufrimiento permanente en la persona, porque cree que todo mundo les quiere hacer algo, o todo mundo está en su contra, etcétera, ¿no? Y va haciendo tan grave que empieza a repeler a las personas a su alrededor o las empieza a contagiar, que es peor. Además, la queja se llega a convertir en un pecado porque su base es el egoísmo. El quejoso cree que los demás están mal y que él merece lo mejor. Y que los demás se tienen que adaptar a su forma de pensar, a lo que él quiere. Yo creo que como cristianos insultamos a Dios cuando nos quejamos. Porque además de todo, nosotros tenemos todo de parte de Dios. Hemos recibido bendición en todas las áreas. Pero también creo que cuando nos quejamos, le estamos abriendo la puerta al enemigo. Porque sabe, él está preparando todos los días trampas de quejas, de quejas, de quejas, para que caigas y te quejes. Hace poco, una persona me decía que estaba visitando a su mamá por unos días y que ya no la aguantaba, porque la señora se quejaba de todo el día. Seguro tú conoces a alguien así, o eres alguien así, y entonces necesitas ayuda divina. Pero como dije al principio, eso no pasa aquí. Desde luego que no hay ningún quejoso aquí. ¿Amén? Nada más dos dijeron amén. Ok, la queja, fíjate, la queja tiene como base la mente, un razonamiento carnal, o sea, cero espiritual, y un razonamiento egoísta, pensando solo en mí. Por eso, amigo, viejito, compadre, tal vez la lección más difícil de aprender es confiar en Dios y no en mi razonamiento. La Biblia dice, acompáñame en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos, o sea, hay formas, hay maneras de pensar, hay formas de hacer que al hombre le parecen correctos o rectos, pero que acaban por ser equivocados, caminos de muerte. Te voy a contar una historia que aparece principalmente en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, y que nos ilustra y enseña acerca de la queja y sus funestas consecuencias.
Porque el extremo de la queja es la rebelión y el rebelión es el negocio de Satanás. Por cierto, tenemos escuela para padres, formadores, les están dando a los padres equipamiento. Vengan. Cuando tú ves un niño rebelde, un niño que no hace caso, es un niño que está operando en modus satánico. Oiga, qué fuerte está eso, ¿no? Así es. Ese es el modus operandi de Satanás, la rebelión. Así es que aprendan a enseñar, a instruir a sus hijos. La gente comienza a quejarse porque algo no le parece, lo que sea. Y como son sabios en su propia opinión y son el más importante del mundo para ellos mismos y no confían en Dios. El pueblo de Israel en esta historia se quejaba de 3 cosas. Número 1, se quejaba de la bendición de Dios. ¿Usted ha oído semejante tontería? Quejarte de la bendición de Dios. Fíjate, Dios había enviado a Moisés a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y si tú lees ahí en el Éxodo, Dios empieza a hacer una serie tras serie de milagros sobrenaturales, sorprendentes, que ellos veían, no era nada oculto, estaba a la vista de todo el mundo. Y a través de esos grandes milagros, por fin el pueblo salió de Egipto y se internó en el desierto. Al poco tiempo de estar en el desierto, bueno, Dios les dio algunas instrucciones, vayan al monte Sinaí, les voy a dar la ley, etcétera, etcétera. Pero poco tiempo después de entrar al desierto, Dios les dio la instrucción ya de entrar y conquistar la tierra prometida. ¿Pero qué crees? El pueblo, en vez de obedecer, se quejó. Números, capítulo 14, versículo 2, dice: en sus murmuraciones o quejas contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo si ya estás en libertad, te están abriendo la puerta de la tierra? La tierra prometida representa el lugar donde se hacen realidad las promesas y las bendiciones de Dios. Te está diciendo, entra. Y dices, no, yo quiero regresar y morirme en la esclavitud. Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Queja tras queja tras queja. ¿Para morir atravesados por la espada? ¿Y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Es sorprendente su reacción. Habían visto milagros recientemente, tantos que Dios los libró del imperio más poderoso de su tiempo, pero ellos seguían su propio razonamiento y no confiaron en Dios. Entonces el Señor les dice, ahí en el capítulo 14, versículo 11, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Llegan a la frontera de la tierra prometida y Dios les ordena que tomen posesión de la promesa, y al ver la tierra se dan cuenta que hay mucha bendición, hay mucha producción de buenas cosas, pero también se dan cuenta que hay gigantes. Y cuando tú comienzas la nueva vida en Cristo es igual, tú puedes ver mucha bendición, pero también ves gigantes. Y los gigantes a veces te desaniman de seguir caminando en la vida cristiana para alcanzar la bendición y la promesa de Dios. Hay algunos cristianos fuera de este lugar, en otras ciudades, que viven quejándose y no caminan hacia adelante a tomar las promesas que Dios da. ¿Sabes por qué? Porque hay gigantes.
o porque ellos piensan que hay algo mejor, una opción mejor y se quejan. Y esa es una mentalidad de esclavo, no es una mentalidad de conquistador, es una mentalidad que camina en su razonamiento carnal, humano, cero espiritual, razonamiento egoísta. Por eso dije que tal vez la lección más difícil de aprender es aprender a confiar en Dios y no en tu propio razonamiento. Pero hasta que confíes en Dios, disfrutarás de sus bendiciones y de sus promesas. Así que lo que les debería haber tomado unos días, les tomó 40 años por causa de sus quejas. Es por esto que Dios les dijo que de todas las personas mayores de 20 años, solo 2 entrarían a la tierra prometida, Caleb y Josué, los 2 que fueron de espías a la tierra y que animaban al pueblo a entrar. Todos los demás, los otros 10 espías y todos los demás mayores de 20 años morirían en lo que escogieron, vivirían y morirían en lo que escogieron, el desierto. Y hay personas que sí escogen vivir en el desierto. Ya salieron de Egipto, pero siguen ahí. Y esta es una verdadera figura y ejemplo de lo que dice el apóstol Pablo. Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, o sea, tú, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, les lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, toda la generación quejosa murió en el desierto. Toda la generación quejosa de todas las generaciones mueren en el desierto. A pesar de todo, Dios siguió sustentándolos todos los días y haciendo milagros espectaculares entre ellos, pero no escarmentaron. ¿Y sabes qué? Hay un dicho mexicano que dice, el que nace pa' maceta, del corredor no pasa. Entonces eran personas aferradas a su manera de pensar y tuvieron que vivir y morir en el desierto. En tu vida cristiana tienes que aprender a confiar en Dios para que no vivas y mueras en el desierto. Conoce y recuerda su poder. Conoce y recuerda sus milagros. Nada es imposible para Dios. ¿Cuánto es nada? Nada. Solo confía en Él, no confíes en tu razonamiento humano. Ahora, déjame hacer un pequeño paréntesis en la historia, aprovechando la misma historia para decirte cómo obtener la provisión de Dios. ¿Alguien quiere oírlo? ¿O me sigo a lo siguiente? Ok. Fíjate, en el desierto, es paréntesis, es paréntesis. Ahorita cierro el paréntesis y regresamos a... En el desierto, Dios ordenó la construcción de una tienda especial que le llamó tabernáculo. Y ese tabernáculo representaba su presencia, la presencia de Dios. Y todo en el tabernáculo, un día voy a hablar de esto, pero absolutamente todo en el tabernáculo hablaba de Jesús. Y luego les manda plantar sus tiendas en un cierto orden. Números, capítulo 2, versículo 2 dice, los israelitas acamparán alrededor de la tienda de reunión, mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal. ¿Y sabes qué? Cuando tú ves, si pudiéramos poner un GPS hace 3.500 años y verlo desde arriba en geolocalización, la forma en que estaban acomodadas era la perfecta forma de una cruz. Todo mirando hacia la presencia de Dios. Y esto nos demuestra que lo central de todo debería ser la relación con Dios y todo gira alrededor de eso.
Para ti, no importan las circunstancias ni qué capacidad tengas, lo importante es que estuviste siempre en Dios. Y es llevando una relación con Dios donde Él te da la provisión necesaria para peregrinar en la vida y para enfrentarte y vencer al enemigo, cualquiera que sea tu necesidad en cualquier área y cualquiera que sea tu enemigo en cualquier área. Esa es la respuesta. Amén. Para la provisión de Dios. Cierro paréntesis y vuelvo a la historia de los quejumbrosos que no están aquí. ¿Ok? Segunda tipo de quejas. Se quejan de las circunstancias. Tal vez las personas que tú conozcas quejosos sean quejosos de las circunstancias. En esta historia, Israel empieza su peregrinar por el desierto y ellos necesitan la provisión de Dios. Primero, provisión para sus necesidades físicas. ¿Y sabes qué? Nunca les faltó comida ni bebida y nunca se les desgastaron los vestidos ni los zapatos. Pero las mujeres estaban furiosas. Porque decían, no es posible que el Señor nos tenga aquí, no haya ni un Liverpool, no haya un Palacio de Hierro, de perdida un Suburbia o un Walmart, ¿no? Para ir a comprar algún vestidito, algunos zapatos o algo. Y lo segundo era que necesitaban para provisión para enfrentar y vencer a los enemigos, a los pueblos enemigos que se iban encontrando en el desierto, porque ellos habían salido sin armas y ninguno era soldado. Y Dios les dio todo. A pesar de todo, se quejaron de las circunstancias. Números, capítulo 11, versículo 1, dice, un día, uno de tantos días, el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. No sé cómo funcionan ciertas mentes, ¿verdad? Pero si Dios te dice, mira, cree en mí, entra en la tierra prometida, y tú dices, no creo, prefiero quedarme en el desierto, y luego te quejas de que estás en el desierto, pues si tú lo escogiste. Pero es inútil discutir con este tipo de personas, creen que otros tienen la culpa y se quejan. Se quejaban de todo, que querían más agua, que querían carne, que extrañaban el pescado y las verduras de Egipto y que estaban hartos del maná. Dios les proveía, Dios les sostenía, pero ellos se quejaban. No agradecían el sostén, querían su satisfacción personal. Y ve que hay una diferencia. Muchas veces nosotros buscamos que Dios nos satisfaga en nuestros deseos, no que nos sostenga. Lo que queremos es nuestra satisfacción personal, no que Dios nos sostenga. Y preferimos quejarnos porque queremos nuestra satisfacción personal, queremos que Dios satisfaga nuestros deseos y no que me sostenga para cumplir yo los deseos de Dios. Aquí el único que cuenta soy yo. Por eso me quejo. Y esta forma de queja fue confrontada por Dios con juicios en varias maneras. Porque mi hermano, las quejas de las circunstancias siempre traen consecuencias negativas. Y tercero y último, se quejaron de la autoridad. Se quejaron de la autoridad. Como dije, el quejoso siempre cree tener la razón. ¿Y sabe qué pensaba esta gente? Estos que no creían en Dios, que no servían a Dios, que no entraban a conquistar a la tierra prometida, que seguían sus propios razonamientos y vivían quejando. ¿Sabes qué pensaban de ellos mismos? Que estaban bien. Que eran súper santos, súper perfectitos. Y perfectitos, discúlpame mi hermano, quedamos muy pocos.
Mira, Números capítulo 16, versículo 3. Dice, se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron, ustedes ya han ido demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, o sea, todos somos santos, o sea, ¿cuál es la diferencia con ustedes? Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Que no se creían los dueños, pero de eso se quejaba esta gente, ¿no? Entonces, esta es otra señal de un cristiano quejoso, rebelde, derrotado. Siente que él está bien, se siente santo como está viviendo su vida, se justifica a sí mismo y encima ataca a la autoridad. El pueblo comienza a rebelarse contra Moisés y Aarón y contra Dios. Porque mira, te voy a decir una cosita muy importante. Todo ataque contra la autoridad establecida por Dios es en realidad una rebelión contra Dios. Y así se los dice la palabra. Fíjate, Moisés les dice en Éxodo 16, 8, está muy largo, es nada más el resumen. Están quejando contra Moisés y Aarón y Moisés le dice, pues, o sea, ¿quiénes somos nosotros? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando, quejándose contra nosotros. Lo que están haciendo en realidad es quejándose contra el Señor. Y como consecuencia, todos estos quejosos atraen sobre sí una plaga de serpientes venenosas. No eran sus cuñadas, eran otras serpientes venenosas que hacen estragos en la población. Acompáñenme a leer Números capítulo 21, versículo 6. Dice, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Y Moisés les dijo, ¿no que no tronabas, pistolita? Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Escuche esto. Haz una serpiente y ponla en un madero. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, en un madero. ¿Cómo se llaman esos maderos que usan? Un polín, ¿no? Como en un madero. Y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Entonces, fíjate bien, porque eso está súper picudo. Bíblicamente, desde el principio, la serpiente representa lo que se opone a Dios, lo malo, el pecado, la enfermedad, las maldiciones. Y llama la atención que Dios mismo ordena que se haga la figura de una serpiente y se levante en un madero. Pero en realidad lo que Dios estaba haciendo era un acto profético, anunciando a Jesús y la obra de Jesús en la cruz. Porque ante la imposibilidad del hombre, Dios mismo se hizo hombre, vivió una vida perfecta y fue a la cruz en nuestro lugar, representándonos, y sobre él cayeron todos nuestros pecados, enfermedades y maldiciones. Él pagó por nosotros. Dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Él, hablando de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Por eso, mi hermano, todos los que en aquel entonces volteaban a ver el sacrificio de Jesús representado, porque era una serpiente, porque en ese momento estaba llevando todos nuestros pecados, maldiciones y enfermedades, todo lo malo en un madero, en una cruz, pagando por nosotros. Todos los que volteaban a ver el sacrificio de Jesús
quedaban libres de la mordedura y del veneno de la serpiente y de la muerte. Y esta verdad sigue vigente al día de hoy, porque todo aquel que mira a Jesús será libre del pecado y de la muerte eterna. Amén. A pesar de que falló el pueblo de Israel, Dios muestra su amor por ellos protegiéndolos y sustentándoles. Aún en tiempos de debilidad, Dios mostrará su gran amor por ti, porque Él es el Dios de la segunda oportunidad. A pesar de tus fallas, a pesar de tus fracasos, a pesar de tus quejas, Dios nunca te abandona. Sin embargo, si quieres entrar a las promesas y bendiciones de Dios, es necesario un cambio de vida. Voltea con el que está a tu lado y le dices, dile, yo necesito un cambio de vida. Yo no sé tú, pero yo sí. ¿En qué consiste el cambio de vida? Bueno, dile, no me toca, no es mi onda, pero he sabido de otros que necesitan dejar de quejarse. Ese es el cambio que necesita en la vida. Necesitas dejar de quejarte. Y te digo un secretito. ¿No? Ah, ok. Dios no responde a las quejas, mi hermano. Dios responde a la oración con fe. Si tú te quejas con Dios, con otros, Dios no te responde, porque Dios solamente responde a la oración de fe. Lo opuesto a la queja es una actitud de satisfacción y contentamiento que se da independientemente de las circunstancias. El contentamiento es una actitud positiva que se aprende. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, dijo, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En otra versión dice, he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la fortaleza de Cristo es lo que nos ayuda al contentamiento. Debes saber que habrá momentos difíciles en esta vida. Y cada uno pasamos por momentos difíciles diferentes. Algunos han tenido la prosperidad de Dios porque han sido obedientes. Sus momentos difíciles tal vez no sean financieros, tal vez sean emocionales, tal vez sean familiares, tal vez sean de enfermedades, tal vez sean de otra cosa. Otros tendrán otro tipo de momentos difíciles, pero todos vamos a pasar por momentos difíciles, no hay excepción. Y tienes que aprender a estar contento en ellos sin quejarte. ¿Sabes por qué? Porque tienes que creer que Dios está en control de todo, que Él es fiel para con sus hijos y que todas las cosas ayudan para bien. Dios me proveyó un auto de un modelo más reciente del que yo tenía y necesitaba vender el otro para pagar. Y un día quedé con un cliente potencial que lo vería y desayunaríamos muy sabroso y tal vez hiciéramos trato. Entonces me levanté temprano, me bañé, me vestí, como de costumbre quedé guapísimo. Con el autoestima hasta arriba,
De lo único que no me puedo quejar es de lo que vivo, o sea, del ministerio, pues. Me subí al auto, le di vuelta a la llave y no encendió. Muerta la batería. Mi hermano, yo he reconocido delante de ustedes que casi no tengo ningún talento, ni dones. Y la mecánica automotriz es uno de esos que carezco totalmente. No tengo la menor idea. Me querían dar un diploma el día que aprendí dónde se le ponía gasolina al coche. Pero dije, bueno, pues le paso batería con el otro coche, no debe ser tan difícil. Ya lo he hecho antes. Los pones juntos, pones unos cables y pues le pasas corriente, ¿no? Entonces puse el otro coche junto al otro, abrí el cofre de mi hermano y oh sorpresa, no encontré la batería por ningún lado. Mira, le veía yo por acá, por la derecha y por la izquierda, y me agachaba y le trataba de ver por en medio, hasta abrí la tapita de los chorritos para ver si ahí estaba la batería y nada. No había batería por ningún lado. Ya estaba a punto de quejarme de mi mala suerte cuando me acordé que tenía la bendición de tener coche, sin batería, pero coche. Y que debía estar agradecido en lugar de estarme quejando. Entonces le di gracias a Dios. Y Él me recordó que alguien me había dado un teléfono de un servicio de una compañía, que no digo cuál es para no promocionar a LTH, en donde tú llamas y te mandan un técnico que revisa la batería, si necesita carga y la carga, y si necesita una nueva y la cambia. Maravilloso servicio, de verdad. Los llamé, cambiaron la batería y asunto arreglado. La lección es, mi hermano, confía en Dios y no en tus razonamientos carnales y egoístas. O sea, deja de quejarte. La Biblia dice que todo lo que tu boca diga sea bueno y útil. Necesitas dejar las quejas y aprender contentamiento. Bueno, eso le vas a decir a las otras personas de afuera, ¿no? Así como le vas a decir, necesitas dejar las quejas y aprender contentamiento. Necesitas dejar de quejarte y aprender agradecimiento a Dios. Necesitas dejar de juntarte con gente quejumbrosa que te contagia y ser tú alguien diferente, de acuerdo a como Dios quiere. Y el mejor maestro para dejar la queja es Dios mismo. Solución para que la compartas con otros. Pon tu mirada en Jesús. Conoce y recuerda su poder. Conoce y recuerda sus milagros. Los que ha hecho contigo y los que ha hecho con otros. Por eso presentamos testimonio. Recuerda y ten presente siempre sus bendiciones hacia ti. Dice el Salmo, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Ten en mente los propósitos de Dios para tu vida, no los tuyos. Y deja que el Espíritu Santo produzca en ti su fruto. Y entonces entrarás en la tierra prometida, donde sus promesas y donde sus bendiciones se hacen realidad, y así podrás vivir en paz, contento y agradecido con Dios. Amén. Bueno.
quiero hacer dos invitaciones. Primera invitación, si tú estás aquí por primera, segunda vez, aquella serpiente de bronce que se levantó en un madero en el desierto, se levantó en la realidad, pues cerca de 1500 años después. Y fue el sacrificio de Jesús en la cruz para que todos pudiéramos ser perdonados y salvados del terrible destino eterno que tenemos, pero también para que pudiéramos cambiar nuestra vida en esta tierra. Y ese sacrificio de Jesús está disponible para todos, es gratis, pero no es automático. Tú tienes que decidir en tu corazón y en tu mente creer en Jesús como tu Salvador y recibirlo en tu vida. Si tú quieres hacerlo en este momento, yo te invito a que cierres tus ojos un momento y le digas con tu boca algo así como, y me acompaña el resto de la iglesia: Señor Jesús, te veo a ti en ese madero y te creo como Dios. Perdona mis pecados, te recibo en mi corazón y te doy gracias por darme vida eterna. Amén. Si tú hiciste esta declaración, o si tú estás aquí por primera, segunda vez, aquí a los costados tengo dos chicas que te quieren dar un regalito. Van a ir pasando hacia atrás. Lo único que tienes que hacer es con tu mano hacerle una ceñita y te lo va a entregar. Y después, si tú vienes por primera o segunda vez, en aquella orilla, en aquella esquina de atrás, queremos saludarte y regalarte un cafecito, unas galletitas y creo que unos chilaquiles que hizo Mari, algo así, ¿no? Te esperamos en aquella esquina al final. Segunda invitación. La Biblia dice que lo más difícil de dominar es la boca. Es terrible. Pero la boca es el timón de la vida. Y si tú has tenido necesidad de dominar tu boca, si has hecho quejas en lugar de estar contento, te has olvidado de alguna de las bendiciones, de los milagros de Dios, es tiempo de arrepentirse y de regresar al camino, porque es el camino a la tierra prometida. Pero también si tú tienes cualquier otra necesidad, si hay una persona aquí que necesite sanidad física, que necesites algo en tus emociones, algo espiritual, tienes alguna petición familiar, de lo que sea que tú requieras, yo te voy a pedir que tú vengas aquí al frente y vamos a orar por ti. Los demás nos ponemos en pie y vamos a adorar un poquito al Señor.